El campamento desierto. Ser guardabosques no es un trabajo para cualquiera. Muchos imaginan días tranquilos rodeados de naturaleza, lejos del ruido de las ciudades y las complicaciones de la vida moderna. Y sí, a menudo es así. Pero también hay momentos en los que el bosque deja de ser un refugio pacífico y se convierte en un lugar hostil, incomprensible, donde la lógica y la razón no tienen cabida. Lo que viví en el verano de 2012 es algo que nunca podré olvidar, aunque he intentado hacerlo. Es una experiencia que me sigue atormentando, incluso ahora, tantos años después. Fue a mediados de julio cuando me asignaron investigar un reporte extraño en el corazón del parque. Un grupo de excursionistas había acampado en una zona remota y no se había reportado en días. En principio, no era algo inusual. A menudo, los campistas subestimaban el tiempo que les tomaría regresar o simplemente olvidaban avisar que estaban bien. Pero lo que llamó la atención fue un aviso de un senderista que había pasado cerca del campamento y lo encontró completamente abandonado. Según su relato, todo estaba en su lugar, las tiendas, las mochilas, incluso la comida, pero no había ni rastro de las personas. Eso ya era extraño de por sí, pero lo que más inquietó al supervisor fue lo que el senderista había encontrado dentro de una de las tiendas, un diario con una sola frase escrita repetidamente en sus últimas páginas. Nos están observando. No debemos dormir. El campamento estaba en un área a la que pocos se aventuraban, un rincón del bosque denso y remoto que parecía olvidado por el tiempo. No había caminos marcados para llegar hasta allí, solo un sendero angosto que se desdibujaba con la maleza y las raíces de los árboles. Me enviaron solo, ya que la mayoría de mis compañeros estaban ocupados con otras tareas. No me preocupaba. Había patrullado esa zona antes y conocía bien el terreno. Pero había algo en el aire esa mañana que me puso nervioso. El bosque estaba inusualmente silencioso. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Era como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. La caminata hacia el campamento tomó casi 3 horas. Cuando finalmente llegué, lo que vi me dejó con una sensación de inquietud que no puedo describir. El campamento estaba tal como lo había descrito el senderista. Había 4 tiendas de campaña dispuestas en círculo, con mochilas abiertas y objetos personales esparcidos por el suelo. Una fogata a medio apagar aún tenía cenizas frescas, como si alguien la hubiera utilizado recientemente. Había latas de comida a medio abrir, sillas plegables volcadas y hasta una linterna encendida tirada junto a una de las tiendas. Pero no había señales de las personas que habían estado allí. Lo más desconcertante era la ausencia de huellas. El suelo estaba blando por la humedad reciente y debería haber marcas claras alrededor del campamento, pero no había nada. Ningún rastro que indicara que alguien había salido caminando. Era como si las personas simplemente se hubieran desvanecido. Decidí inspeccionar las tiendas, empezando por la más cercana. Dentro, todo parecía normal a primera vista: sacos de dormir, ropa, una mochila llena de provisiones. Pero cuando abrí el compartimento lateral de la mochila, encontré algo que hizo que mi piel se erizara. Era el diario. Su portada estaba manchada de barro y las primeras páginas contenían anotaciones comunes, la fecha de llegada, descripciones del paisaje, notas sobre los senderos recorridos. Pero a medida que pasaba las páginas, las entradas se volvían más erráticas. Había dibujos de ojos, docenas de ellos, garabateados con fuerza. Y en las últimas páginas, una sola frase escrita una y otra vez: nos están observando. No debemos dormir. Traté de mantener la calma y seguir con mi inspección. Revisé las otras tiendas, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, mientras salía de la última tienda, sentí algo. Era una sensación difícil de explicar, como si alguien estuviera observándome desde los árboles. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Aún así, no pude sacudirme esa sensación. Decidí no quedarme más tiempo del necesario.
Tomé algunas fotos del campamento y del diario para el informe y comencé a regresar por el sendero. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a mi puesto de vigilancia, una pequeña cabaña de madera a unos kilómetros del campamento. Para entonces, la sensación de ser observado no había desaparecido. Cerré la puerta con llave, encendí las luces y traté de concentrarme en escribir mi reporte. Pero mi mente seguía volviendo al diario y a esa frase repetida una y otra vez. ¿Qué había sucedido en ese campamento? ¿Qué habían visto esas personas? La noche cayó rápidamente y el silencio del bosque se hizo más profundo. Me senté junto a la ventana, observando los árboles que rodeaban la cabaña, iluminados tenuemente por la luz de mi linterna. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido. Suave al principio, como una rama quebrándose bajo el peso de algo. Luego otro, más cercano. Tomé mi linterna y miré hacia afuera, pero no vi nada. El bosque estaba inmóvil, pero sabía que algo estaba ahí. Volví a escuchar el ruido, esta vez rodeando la cabaña. Pasos lentos, deliberados, como si algo o alguien estuviera caminando alrededor del lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de convencerme de que era un animal, tal vez un ciervo o un oso. Pero entonces escuché algo más. Una risa. Baja, casi inaudible, pero definitivamente humana. Me alejé de la ventana y apagué las luces, tratando de no hacer ruido. Los pasos continuaron, más rápidos ahora, y la risa se hizo más clara. No era una risa normal. Había algo extraño en ella, algo que no sonaba del todo humano. Me acurruqué en un rincón de la cabaña, con mi linterna apagada y mi radio en la mano, esperando que todo pasara. Entonces, todo se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era más pesado, más opresivo. Me quedé inmóvil durante lo que parecieron horas, sin atreverme a moverme ni a respirar demasiado fuerte. Finalmente, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, me armé de valor y salí. No había nada. Ni huellas, ni señales de que alguien o algo hubiera estado allí. Pero en el suelo, justo frente a la puerta de la cabaña, encontré el diario. Lo había dejado en el campamento, pero de alguna manera estaba allí, con una nueva entrada escrita en la última página. Te están observando. No debes dormir. Ese fue mi último día como guardabosques en ese parque. Nunca supe qué ocurrió realmente en ese campamento, ni qué era lo que rondaba mi cabaña esa noche. Pero una cosa es segura, hay cosas en el bosque que no queremos entender, cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para acercarse. Y a veces, lo único que podemos hacer es no dormir y esperar que el sol regrese. El refugio abandonado. Siempre he encontrado cierta tranquilidad en los inviernos solitarios del bosque. El silencio es absoluto, la nieve cubre el paisaje con una calma casi sobrenatural y el aire helado se siente como un cuchillo afilado cortando la piel. Como guardabosques, mi trabajo me lleva a lugares remotos donde pocas personas se aventuran, especialmente durante los meses más fríos. Era una rutina que disfrutaba, patrullar senderos vacíos, asegurarme de que los refugios estuvieran en buen estado y, de vez en cuando, ayudar a algún excursionista perdido. Pero el invierno de 2020 me mostró un lado del bosque que jamás había imaginado, un lado que ni siquiera quiero recordar, aunque cada noche, en mis sueños, regresa para atormentarme. Todo comenzó a mediados de diciembre, después de una tormenta de nieve particularmente intensa. Me enviaron a revisar un refugio en la zona norte del parque, un lugar que, según los registros, había estado vacío durante años. El sendero hacia ese refugio estaba tan aislado que apenas aparecía en los mapas, y solo los excursionistas más experimentados se atrevían a acercarse. Por eso me sorprendió cuando recibimos un informe sobre luces extrañas vistas en esa dirección, justo después de la tormenta. Pensé que probablemente se trataba de algún campista que había ignorado las advertencias meteorológicas y se había refugiado allí para esperar a que el clima mejorara.
Era mi deber verificarlo. El viaje fue complicado. El sendero estaba cubierto de nieve fresca y el viento gélido hacía que cada paso fuera más difícil que el anterior. El bosque estaba completamente en silencio, como si incluso los animales hubieran abandonado la zona. Finalmente, después de horas de caminata, llegué al claro donde se encontraba el refugio. Era una pequeña cabaña de madera, apenas visible entre los árboles cubiertos de nieve. Desde fuera, todo parecía normal, excepto por un detalle: había pisadas frescas en la nieve. Me detuve en seco. Las huellas comenzaban en el borde del claro y llevaban directamente a la puerta del refugio. No eran muchas, solo un par, como si una sola persona hubiera llegado hasta allí. Pero lo extraño era que no había ninguna huella que saliera de la cabaña. Mi primer pensamiento fue que alguien seguía adentro, tal vez esperando a que el clima mejorara. Pero cuando me acerqué a la puerta, algo me hizo detenerme. Había algo raro en esas huellas. No eran completamente humanas. Eran demasiado grandes, alargadas, y la forma de los dedos era extraña, casi como si fueran manos en lugar de pies. Me convencí de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era posible que la nieve hubiera deformado las huellas, o que simplemente estuviera cansado. Me armé de valor, abrí la puerta y entré. El interior del refugio estaba oscuro, pero no tardé en notar que algo andaba mal. El lugar debía estar vacío, hacía años que nadie lo utilizaba. Sin embargo, todo indicaba que alguien había estado allí recientemente. Había cenizas frescas en la pequeña chimenea y el aire todavía olía a madera quemada. Un saco de dormir estaba tirado en el suelo, abierto, como si alguien lo hubiera dejado en medio de la noche. Pero lo más inquietante eran las paredes. Había marcas por todas partes. Huellas de manos, algunas pequeñas, otras grotescamente grandes, cubrían las paredes de madera desde el suelo hasta el techo. Estaban impresas en lo que parecía ser carbón o ceniza, pero algunas tenían un tinte rojizo que me heló la sangre. Parecían desesperadas, como si alguien hubiera intentado salir, arañando y golpeando las paredes en un intento frenético por escapar. El silencio en la cabaña era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera al asentarse bajo el peso de la nieve. Saqué mi linterna y comencé a inspeccionar más de cerca. Había objetos esparcidos por el lugar, una mochila abierta con ropa tirada a su alrededor, un termo volcado, un cuchillo con la hoja rota. Todo parecía haber sido dejado apresuradamente, como si la persona que estaba allí hubiera salido corriendo, pero no había huellas que indicaran que alguien hubiera salido. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido bajo, casi imperceptible, que venía desde el rincón más oscuro de la cabaña. Era un sonido húmedo, como si algo se moviera lentamente, arrastrándose. Mi garganta se secó al instante y un sudor frío recorrió mi espalda a pesar del clima helado. Apunté la linterna hacia el rincón, pero no vi nada. Solo sombras que parecían demasiado densas, demasiado profundas. Avancé un paso y el ruido cesó. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en mi mano. Quería pensar que era un animal, tal vez un mapache o un zorro que había entrado buscando refugio. Pero sabía que no era así. Había algo en esa oscuridad que no pertenecía a este mundo. Algo que me observaba desde las sombras, esperando que bajara la guardia. Retrocedí lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del rincón. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Cuando finalmente llegué a la salida, giré y salí corriendo, tropezando con la nieve mientras trataba de alejarme lo más rápido posible. No miré atrás, pero podía sentir que algo me seguía. No había pasos, ni ruidos, solo una sensación de ser observado, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mi nuca. Cuando finalmente llegué al campamento base, estaba exhausto, temblando, incapaz de explicar lo que había visto. Intenté reportarlo a mis superiores, pero lo único que dijeron fue que probablemente había sido un animal y que debía descansar. Pero sabía que no era un animal. Lo que vi en esa cabaña, lo que sentí en esa oscuridad,
no era algo que pudiera explicarse con lógica. Unos días después, decidí volver con un par de compañeros para investigar. Cuando llegamos al refugio, todo estaba en perfecto orden. No había huellas en la nieve ni marcas en las paredes. La chimenea estaba fría y no había rastro de las pertenencias que había visto. Era como si todo lo que había ocurrido esa noche hubiera sido borrado, como si el bosque hubiera decidido ocultar sus secretos una vez más. Desde entonces, evito esa zona del parque. Incluso los excursionistas más atrevidos parecen hacerlo. Algunos dicen que es por las historias que han escuchado, rumores sobre luces extrañas y voces que llaman desde la cabaña. Otros simplemente dicen que el lugar les da mala espina. Yo sé la verdad, aunque preferiría no saberla. Porque cada vez que cierro los ojos, veo esas marcas en las paredes y siento esa presencia en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien más entre en su refugio. La criatura en la niebla. He trabajado como guardabosques casi toda mi vida. Desde joven, el bosque me pareció un lugar tranquilo, lleno de vida y secretos por descubrir. Había algo en esos árboles altos, en el viento que susurraba entre las hojas y en la soledad del paisaje que me daba paz, como si ese lugar supiera guardar mis pensamientos más oscuros y protegerlos. Pero aprendí, quizás demasiado tarde, que no todos los secretos del bosque son hermosos. Hay cosas que habitan en las sombras, cosas que el sol no puede tocar y que acechan en la penumbra, esperando que un alma imprudente cruce su camino. Lo que vi esa noche todavía me persigue, y aunque han pasado décadas, no puedo olvidarlo. Dudo que lo haga alguna vez. Era 1954, un año particularmente frío en nuestra región montañosa. Durante semanas, una neblina espesa había envuelto los pinos, como un sudario que se negaba a disiparse. Era extraño, incluso para esa época del año, pero nadie le dio demasiada importancia. Yo era un joven de 28 años, con una linterna en una mano y una vieja escopeta en la otra. Patrullar los senderos durante la madrugada no era algo que disfrutara, pero era parte del trabajo. La mayoría de las veces, lo más peligroso con lo que me encontraba era un oso curioso buscando comida o algún excursionista que había perdido el camino. Nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Había empezado como cualquier otra patrulla. La estación estaba particularmente vacía esa semana, mis compañeros estaban ocupados en otras áreas del parque, así que me tocó a mí recorrer el sector norte, el más remoto y menos transitado. El aire estaba húmedo y frío, y la niebla era tan espesa que apenas podía ver a 2 metros frente a mí. Encendí mi linterna, pero la luz apenas perforaba la densidad blanca que me rodeaba. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido de las hojas bajo mis botas y el ocasional aullido distante de algún coyote. Después de caminar unos 20 minutos, sentí algo raro. No sabría cómo explicarlo, pero el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. Los sonidos del bosque cesaron por completo. No había grillos, ni pájaros, ni siquiera el viento movía las ramas. Solo había un silencio opresivo, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Me detuve y escaneé el área con la linterna, pero no vi nada más que árboles envueltos en la niebla. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, suave pero claro, venía desde mi izquierda. Algo estaba moviéndose entre los árboles. Pensé que podría ser un oso, tal vez buscando comida o simplemente vagando. Me giré hacia el sonido, apuntando con la linterna, pero no vi nada. Avancé un par de pasos, mi escopeta lista, tratando de convencerme de que era solo un animal. Pero entonces lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Un sonido pesado, como patas grandes aplastando hojas y ramas secas. Algo estaba ahí, siguiéndome. Iluminé nuevamente la niebla, y entonces lo vi. Al principio, pensé que era un oso, aunque su silueta no era del todo correcta.
Era grande, casi del tamaño de un alce, y estaba agachado, como si estuviera acechando. Pero su forma era extraña, irregular, como si su cuerpo estuviera mal construido. La luz de mi linterna lo alcanzó y mi corazón se detuvo. No era un oso. Su piel era negra y brillante, como si estuviera cubierta de una capa de líquido aceitoso que reflejaba la luz de manera antinatural. Pero lo que me congeló en el lugar fueron los ojos. Docenas de ellos, repartidos por todo su cuerpo, parpadeando al unísono. No eran ojos animales, sino algo más, algo inteligente. Cada uno de esos ojos me miraba como si estuvieran analizándome, estudiándome, esperando que cometiera un error. El tiempo pareció detenerse. Sentí que mi respiración se hacía más rápida, más superficial, y cada fibra de mi ser gritaba que corriera. Pero no podía moverme. Era como si esos ojos me hubieran atrapado, como si su mirada tuviera un peso físico que me mantenía anclado en el suelo. La criatura se levantó lentamente, revelando un cuerpo retorcido, con patas alargadas y movimientos que no deberían ser posibles para algo de su tamaño. Era como si cada una de sus extremidades tuviera articulaciones adicionales, doblándose en ángulos imposibles mientras avanzaba hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Mi linterna se apagó al impactar contra la tierra, sumiéndome en una oscuridad total. Solo podía escuchar los crujidos de las hojas mientras la criatura se acercaba. Cada paso era deliberado, pesado, como si supiera que no tenía a dónde ir. Mi escopeta estaba a mi lado, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía alcanzarla. De repente, el sonido se detuvo. El silencio volvió, pero era aún más opresivo que antes. Sentí que algo estaba justo frente a mí, aunque no podía verlo. Mi respiración era tan ruidosa que parecía llenar todo el bosque. Entonces, lo escuché. No un rugido, ni un gruñido, sino un susurro. Una voz baja, grave, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. No entendí lo que decía, pero las palabras resonaron en mi mente, dejando una sensación de frío que me recorrió hasta los huesos. Con un esfuerzo desesperado, encendí mi linterna nuevamente. La criatura ya no estaba. El área estaba vacía, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté rápidamente, tomando la escopeta, y retrocedí sin apartar la vista del lugar donde la había visto por última vez. Mis piernas apenas me sostenían, pero de alguna manera logré regresar a la estación. Cuando llegué, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, tratando de calmarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Intenté convencerme de que lo que había visto no era real, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero sabía que no era así. Lo que vi era real. Lo sentí, lo escuché. Sabía que estaba ahí, acechando en la niebla. Al día siguiente, volví al área con otros guardabosques, pero no encontramos nada. No había huellas, ni rastros de ningún tipo. Todo estaba en perfecto orden, como si el bosque hubiera borrado cualquier evidencia de lo que ocurrió. Mis compañeros me dijeron que probablemente había sido un oso o un alce, y que mi imaginación había hecho el resto. No les discutí. ¿Cómo podría explicar algo que ni yo mismo entendía? Desde esa noche, nunca volví a patrullar solo. Aunque han pasado años, el recuerdo de esa criatura todavía me persigue. A veces, cuando estoy en casa y la niebla comienza a envolver el bosque, siento que algo me observa desde los árboles. No lo he vuelto a ver, pero sé que está ahí, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverá a encontrarme. La llamada de la profundidad. Trabajar como guardabosques siempre fue algo que disfruté, aunque había ciertos lugares en el parque que prefería evitar. No por supersticiones ni por historias de miedo, sino porque había algo en ellos que me ponía nervioso, una sensación difícil de describir, como si el aire fuera más pesado y el bosque estuviera observándome.
Uno de esos lugares era un lago pequeño y aislado en la parte norte del parque. Rodeado de árboles altos que bloqueaban la mayor parte de la luz, el lago tenía una quietud antinatural. A menudo parecía un espejo oscuro, sin olas ni movimiento, incluso en los días más ventosos. Mis compañeros solían llamarlo el lago de cristal. Yo prefería no llamarlo nada. Era el verano de 1957 cuando me asignaron patrullar esa área. Los senderos del norte eran tranquilos, con pocos visitantes debido a lo remoto del lugar. Pasaba la mayor parte de mis días caminando entre los árboles, revisando señales de vida silvestre, asegurándome de que los refugios estuvieran en buen estado y, en general, disfrutando de la paz. Pero las noches eran diferentes. En cuanto el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la tranquilidad del bosque se transformaba en un silencio opresivo y las sombras parecían alargarse demasiado, como si intentaran alcanzarte. Una tarde, mientras realizaba mi patrulla, recibí una notificación por radio de que debía inspeccionar el lago. Un grupo de excursionistas había reportado sonidos extraños en el área, algo que describieron como gritos ahogados o susurros provenientes del agua. Aunque no era raro que el viento o los animales produjeran sonidos que asustaran a los campistas, decidí echar un vistazo para asegurarme de que todo estuviera en orden. El sendero hacia el lago era estrecho y estaba cubierto de raíces que sobresalían del suelo, como si la naturaleza misma quisiera dificultar el paso. Mientras avanzaba, el bosque se volvió más oscuro, aunque aún no era de noche. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles y el aire comenzó a enfriarse de manera notable. Podía escuchar el crujir de mis botas sobre las hojas secas y, de fondo, un leve murmullo, como si alguien estuviera susurrando muy lejos. Cuando llegué al lago, la escena era tan inquietante como siempre. El agua estaba completamente inmóvil, reflejando los árboles que la rodeaban con una claridad surrealista. Todo estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las ramas y el suave susurro del viento. Caminé hacia el borde del agua, buscando cualquier señal de actividad reciente, huellas, basura, algo que indicara que alguien había estado allí. Pero no había nada. Mientras me agachaba para inspeccionar unas ramas rotas cerca de la orilla, escuché algo que me hizo detenerme en seco. David, era mi nombre. Una voz suave, casi un susurro, que parecía venir desde el lago. Me levanté de golpe y miré alrededor, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que tal vez era una broma, que alguno de mis compañeros había decidido seguirme y asustarme. «Ven, eres tú», grité, esperando escuchar una risa o alguna respuesta. Pero no hubo nada, solo el eco de mi voz en el bosque. Volví a escuchar mi nombre, esta vez más claro. La voz era femenina, suave y melancólica, como si alguien estuviera llamándome desde el agua. David, mi piel se erizó. Avancé un par de pasos hacia la orilla, tratando de ver algo en el agua. Entonces lo vi. Mi reflejo. Pero algo estaba mal. Muy mal. Mi rostro estaba allí, mirándome desde la superficie del lago, pero no se movía como debería. Mientras yo fruncía el ceño y escaneaba el agua con la mirada, mi reflejo me sonrió. Fue una sonrisa amplia, antinatural, que mostraba demasiados dientes. Retrocedí, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Mi linterna cayó de mi mano, y mientras me apresuraba a recogerla, el reflejo seguía mirándome, la sonrisa congelada en su rostro. Entonces levantó una mano, algo que yo no había hecho, y señaló hacia el agua, como si me estuviera invitando a entrar. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de un salto y corrí de regreso al sendero, sin mirar atrás. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo que me seguía, aunque no hacía ruido. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el bosque intentara detenerme. Los árboles se cerraban a mi alrededor, las ramas rozaban mis brazos, y el susurro continuaba, ahora más insistente. David, no te vayas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al claro donde había dejado mi vehículo. Me subí de un salto,
encendí el motor y salí de allí tan rápido como pude. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza y mis manos temblaban mientras agarraba el volante. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, ese rostro que no era mío. La voz seguía resonando en mi cabeza, llamándome, como si algo hubiera dejado una marca en mí. Al día siguiente, decidí reportar lo sucedido a mis superiores. No mencioné el reflejo ni la voz, solo dije que había sentido algo extraño en el lago y que los excursionistas tenían razón al decir que el lugar era inquietante. Me dijeron que no me preocupara, que probablemente era mi mente jugándome una mala pasada después de tantas horas en el bosque. Pero algo en sus ojos me decía que sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Con el tiempo, comencé a escuchar rumores entre mis compañeros sobre el lago. Decían que hacía años, una mujer había desaparecido allí, ahogada en circunstancias misteriosas. Algunos afirmaban que todavía podía escucharse su voz en las noches más tranquilas, llamando a quienes se acercaban demasiado. Otros decían que el lago era más antiguo de lo que parecía, un lugar donde cosas oscuras habían ocurrido mucho antes de que el parque fuera establecido. Nunca volví al lago. Incluso ahora, tantos años después, cuando cierro los ojos por la noche, puedo ver ese reflejo, esa sonrisa que no era mía, y escuchar esa voz que aún me llama desde la profundidad. La niña del sendero. Siempre he creído que el bosque tiene su propia forma de hablar. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre los árboles, todo parece formar parte de un lenguaje antiguo, incomprensible para nosotros. Como guardabosques, aprendí a respetar ese lenguaje. Durante años, mi trabajo fue patrullar senderos remotos, mantener los refugios en buen estado y ayudar a los excursionistas perdidos. Pero hay una noche, una sola noche, que marcó mi vida para siempre. Aunque han pasado décadas, no puedo dejar de recordar lo que vi y escuché. A veces sueño con ello, y siempre me despierto con la sensación de que algo sigue observándome. Era el invierno de 1956, uno de los más fríos que recuerdo. La nieve cubría cada rincón del parque, y las temperaturas caían tan bajo que incluso los animales parecían desaparecer. Esa noche me habían asignado patrullar un sendero conocido como el Camino del Álamo. Era un lugar hermoso durante el día, con árboles altos que parecían tocar el cielo y un arroyo que serpenteaba junto al camino. Pero en la oscuridad, bajo la luz de la luna, el sendero tenía un aire completamente distinto. Las sombras se alargaban de formas extrañas y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Mi linterna era lo único que rompía la oscuridad. El haz de luz se movía de un lado a otro, iluminando el camino frente a mí y las ramas desnudas de los árboles. El frío era brutal y mi aliento formaba nubes blancas frente a mi rostro. Mientras avanzaba, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Había algo en el aire, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Pensé que era solo mi imaginación, el resultado de demasiadas horas solo en el bosque. Llevaba casi una hora caminando cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo de mi linterna en la nieve, pero cuando enfoqué mejor, me di cuenta de que era una figura. Una niña, de unos 8 o 9 años, parada en medio del sendero. Estaba descalza, vestida con un camisón blanco que ondeaba ligeramente con el viento, aunque no había suficiente brisa para moverlo. Su cabello era largo y oscuro, y colgaba sobre su rostro, ocultándolo parcialmente. Mi primer instinto fue pensar que estaba perdida. No era raro que las familias que acampaban cerca del parque trajeran a sus hijos, y aunque siempre se les advertía que no se alejaran de los senderos marcados, los niños eran impredecibles. Me acerqué lentamente, levantando la linterna para iluminarla mejor. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz rompiendo el silencio de la noche. ¿Dónde están tus padres?, no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, como si no me hubiera escuchado.
La luz de mi linterna iluminó su rostro parcialmente, pero aún no podía ver sus ojos. Algo en su postura me hizo sentir incómodo. No parecía asustada ni perdida. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando lo noté. Sus pies no tocaban el suelo. Estaban suspendidos unos centímetros por encima de la nieve, como si flotara. Mi cuerpo entero se tensó y el frío que sentía en mi piel pareció hundirse hasta mis huesos. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi mente en ese instante, pero ninguno tenía sentido. Era imposible, pero allí estaba, delante de mí. ¿Quién eres?, logré murmurar, aunque mi voz apenas era un susurro. La niña finalmente movió la cabeza, levantándola lo suficiente como para que pudiera ver su rostro. Y lo que vi me hizo retroceder un paso. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la luz de la luna la atravesara. Sus ojos eran negros, dos pozos profundos que parecían absorber la luz de mi linterna. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado forzada, como si su rostro no estuviera diseñado para expresar alegría. Mi instinto me gritaba que me alejara, que saliera corriendo de allí, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me mantuviera clavado en el suelo, obligándome a mirar. Entonces, sin previo aviso, la niña dio un paso hacia mí. O al menos eso intentó. Pero algo la detuvo. Una fuerza invisible parecía mantenerla en su lugar, como si el sendero fuera una barrera que no podía cruzar. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante su sonrisa desapareció. Parecía frustrada. Fue entonces cuando comenzó a reír. No era una risa de niña. Era algo más profundo, más retorcido. El sonido resonó en el bosque, reverberando entre los árboles como un eco infinito. Era tan fuerte que tuve que taparme los oídos, pero incluso así, parecía llenar mi cabeza. Cerré los ojos, tratando de bloquearlo, pero no sirvió de nada. Podía sentir su mirada en mí, podía escuchar su risa como si estuviera justo al lado de mi oído. Y luego, todo se detuvo. Abrí los ojos y el sendero estaba vacío. La niña había desaparecido. La nieve frente a mí estaba intacta, sin huellas, como si nunca hubiera estado allí. El bosque estaba en silencio nuevamente, pero no era un silencio normal. Era un vacío, una ausencia de sonido que me hizo sentir como si estuviera completamente solo en el mundo. Sin pensarlo 2 veces, me giré y corrí de regreso por el sendero. Mi linterna rebotaba en mi mano, creando sombras que parecían perseguirme. Cada paso que daba sentía que algo me seguía, aunque cuando miraba hacia atrás, no veía nada. Finalmente, llegué a mi vehículo y me subí de un salto, cerrando la puerta con fuerza. Encendí el motor y conduje de regreso a la estación sin mirar atrás. Cuando llegué, intenté explicarle a uno de mis compañeros lo que había visto, pero no me creyó. Probablemente era tu imaginación, dijo, dándome una palmada en el hombro. Pero pude ver en sus ojos que sabía algo, que había oído historias similares antes. No insistí. Solo asentí y me fui a mi habitación, tratando de convencerme de que tenía razón, de que todo había sido un truco de mi mente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era una risa, suave y lejana, que parecía venir desde el bosque. Cerré las ventanas, apagué las luces y me tapé con las mantas, pero el sonido no desapareció. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, un eco que me seguía a donde fuera. Nunca volví al camino del álamo. Ni siquiera de día. Pedí que me reasignaran a otra zona del parque, y por suerte, no me hicieron preguntas. Pero incluso ahora, tantos años después, a veces, cuando estoy solo en casa y el viento sopla contra las ventanas, creo escuchar esa risa nuevamente. Y cada vez que lo hago, siento que la niña del sendero todavía está ahí, esperando. La torre bendecida.
Ser guardabosques siempre me pareció un trabajo tranquilo. Había algo romántico en la idea de pasar las noches bajo las estrellas, rodeado de árboles y del viento que susurraba entre las copas. No esperaba lujos, solo un refugio del caos del mundo moderno. Pero cuando acepté el puesto en una remota torre de vigilancia en las montañas, no tenía idea de lo que me esperaba. Si alguien me hubiera contado lo que experimentaría allí, habría pensado que era un loco. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse con lógica. Mi llegada fue en pleno invierno. La torre estaba ubicada en una zona tan remota que ni siquiera los excursionistas se atrevían a ir allí. Los senderos eran empinados, las noches gélidas y el bosque interminable. El día que llegué, el viento cortaba como cuchillas y el supervisor, un hombre callado y hosco, me recibió sin muchas palabras. «Te acostumbrarás al frío», me dijo mientras me entregaba las llaves y una lista de reglas básicas. Luego añadió algo que no esperaba: «Esta torre está bendecida. Un sacerdote vino a consagrarla hace años. Es lo único que nos ha mantenido a salvo». No sabía si reír o preocuparme. ¿Qué clase de comentario era ese? Pensé que intentaba asustarme, una especie de ritual para los recién llegados. Pero entonces vi su expresión. No estaba bromeando. Su rostro tenía una seriedad casi solemne. No respondí, pero la idea quedó rondando en mi cabeza mientras subía las escaleras crujientes hacia mi nuevo hogar. La torre era vieja, pero resistente. Construida de madera y acero, se elevaba sobre los árboles como un faro en el medio de un océano verde. Desde arriba, la vista era impresionante, kilómetros de bosque que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero había algo inquietante en la soledad del lugar. La tranquilidad, que al principio me pareció atractiva, comenzó a sentirse opresiva al caer la noche. Esa primera noche, el frío era intenso y el viento aullaba alrededor de la torre como una criatura viva. Intenté distraerme revisando los mapas del parque y anotando en mi bitácora. Pero entonces, poco después de la medianoche, algo llamó mi atención. Era un movimiento, apenas perceptible, entre los árboles. Pensé que era un animal, tal vez un ciervo o un oso. Tomé mi linterna y apunté hacia el lugar, pero no vi nada. El viento hacía que las ramas se movieran de manera extraña, creando sombras que parecían bailar en el suelo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico y regresé a mi asiento. El crujido de la madera me sacó de mis pensamientos. Sonaba como si alguien estuviera caminando alrededor de la base de la torre. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Encendí las luces exteriores y revisé el área, pero el claro estaba vacío. Me dije que probablemente eran las vigas de la torre ajustándose al frío y traté de calmarme. Pero entonces lo vi. A unos 30 metros de la torre, una figura alta y delgada se movía entre los árboles. No caminaba como una persona normal, sus movimientos eran erráticos, como si cada paso fuera una lucha. Estaba envuelta en sombras y aunque no podía ver su rostro, sentí que me estaba mirando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba convencerme de que era un truco de la luz o algún animal. Pero entonces aparecieron más. 3, 4, 5 figuras, todas moviéndose de la misma manera antinatural, rodeando la torre. Tomé mi radio para contactar a la base, pero solo escuché estática. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No sabía qué hacer. Pero entonces me di cuenta de algo extraño. Ninguna de esas figuras cruzaba el límite del claro. Se quedaban justo en el borde, como si algo las detuviera. Caminaban en círculos, sus movimientos cada vez más erráticos, pero no se acercaban más. El recuerdo de lo que me había dicho el supervisor volvió a mi mente: esta torre está bendecida. En ese momento, no me pareció una superstición tonta. Lo que fuera que estaba allá afuera no podía entrar. Había algo protegiéndome, algo que mantenía esas cosas alejadas. Pero la sensación de seguridad no duró mucho, porque entonces comenzaron a hacer ruido. Al principio fue un murmullo, bajo y gutural,
como si hablaran en un idioma que no podía entender. Luego comenzaron a golpear los troncos de los árboles, creando un ritmo extraño y perturbador. El sonido resonaba en la oscuridad, haciéndome sentir como si estuviera rodeado por un ejército invisible. Apagué las luces de la torre y me escondí en un rincón, con la linterna apagada y el corazón martillándome en el pecho. Así pasé el resto de la noche, escuchando esos sonidos hasta que, finalmente, con las primeras luces del amanecer, todo cesó. Cuando me asomé por la ventana, las figuras ya no estaban. El claro estaba vacío y el bosque parecía haber vuelto a su estado normal. Pero yo no me sentía normal. Mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué no podían acercarse a la torre? ¿Y qué significaba realmente que estuviera bendecida? Decidí quedarme otra noche, aunque parte de mí quería salir corriendo y no volver jamás. Algo dentro de mí necesitaba respuestas, necesitaba entender. Pasé el día revisando el área alrededor de la torre, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin huellas, sin señales de que alguien o algo hubiera estado allí. Pero cuando llegó la noche, mi ansiedad creció. Esa segunda noche fue peor. Todo comenzó igual que antes, el crujir de la madera, los movimientos entre los árboles. Pero esta vez, las figuras llegaron más rápido. Ahora eran más, tal vez una docena, y se movían más cerca del límite del claro, como si estuvieran probando los límites de lo que las detenía. El murmullo se convirtió en un susurro constante, como si miles de voces hablasen al mismo tiempo. Y luego comenzaron a llamar mi nombre. David, decían, alargando las sílabas, con voces que sonaban humanas, pero no del todo. Era como si trataran de imitar el habla, pero algo en sus tonos era antinatural, incorrecto. Me cubrí los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero las voces se filtraban, como si vinieran de dentro de mi cabeza. David, baja, ven con nosotros. Miré por la ventana y vi que una de las figuras había cruzado el límite del claro. Solo una. Se movía con dificultad, como si el espacio estuviera luchando contra ella, como si cada paso fuera una batalla. Pero avanzaba, lenta pero inexorablemente, hacia la torre. Su rostro seguía oculto en las sombras, pero podía sentir su mirada perforándome. Sabía que si llegaba a la torre, no estaría a salvo. De repente, el crucifijo que colgaba sobre la puerta principal cayó al suelo con un golpe seco. Fue entonces cuando supe que la protección de la torre estaba desapareciendo. Algo estaba rompiendo la bendición, debilitándola. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé el crucifijo y lo coloqué de nuevo en su lugar. En ese momento, la figura se detuvo. Se quedó inmóvil por un instante y luego retrocedió, desapareciendo en la oscuridad junto con las demás. Cuando amaneció, decidí que no podía quedarme allí ni un día más. Empaqué mis cosas y volví al campamento base. Nunca hablé de lo que vi, ni siquiera al supervisor. Pero cada vez que pienso en esa torre, recuerdo las sombras que se movían entre los árboles, los susurros que llamaban mi nombre y la protección que, por alguna razón, estaba destinada a protegerme. No he vuelto al bosque desde entonces. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla afuera de mi ventana, siento que esas voces aún me llaman. David, ven con nosotros. Y sé que algún día, tal vez, tendrán éxito. La voz en la radio. Ser guardabosque siempre fue más que un trabajo para mí. Era mi forma de escapar de todo, de encontrar paz en medio del caos de la vida. Los bosques eran mi refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la naturaleza gobernaba en silencio. Pero en 2017, durante un turno nocturno que jamás olvidaré, aprendí que incluso el lugar más hermoso puede esconder horrores. Era una noche de octubre, fría y oscura, con el tipo de silencio que solo se encuentra en los bosques más profundos. Estaba en la estación de vigilancia, revisando mapas y registros de senderos.
Fuera, el viento soplaba suavemente y las hojas caídas crujían como si algo las pisara en la distancia. Siempre había disfrutado de esas noches solitarias, pero esa en particular tenía algo diferente. Era una sensación, un leve peso en el aire que no podía ignorar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando ocurrió. Estaba anotando en mi bitácora cuando la radio de emergencia, que normalmente permanecía en completo silencio durante la noche, emitió un leve crujido. Levanté la cabeza, esperando que fuera estática, pero lo que escuché me dejó helado. Era una voz. Suave, apenas audible, pero clara. Ayuda, no puedo salir. Al principio pensé que era un excursionista perdido. No era raro que la gente ignorara las señales de advertencia y se adentrara en áreas peligrosas. Me acerqué a la radio y ajusté la frecuencia para intentar captar mejor la señal. La voz se repitió, más clara esta vez. Por favor, ayúdenme. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La voz era débil, quebrada, como si la persona al otro lado estuviera al borde del desmayo. Tomé el micrófono y respondí de inmediato. Estación Norte, aquí, ¿quién habla? ¿Cuál es su ubicación? Hubo un momento de silencio. Luego, la voz respondió, apenas un susurro. Estoy atrapado, no puedo salir. ¿Dónde estás? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Puedes darme una referencia? ¿Estás en algún sendero? No hubo respuesta, solo estática. Ajusté la frecuencia nuevamente, pero la voz simplemente repetía lo mismo, como un disco rayado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Intenté rastrear la señal utilizando el equipo de la estación. La señal era débil, intermitente, pero logré determinar que venía de una zona al norte, cerca de un área cerrada por deslizamientos de tierra. Esa parte del bosque había sido clausurada meses atrás debido a las lluvias torrenciales que habían dejado el terreno inestable. Nadie debería estar allí. Llamé a otro guardabosques, mi compañero Ben, quien estaba en una torre a unos kilómetros de distancia. Le expliqué la situación y aunque al principio pensó que era un error de la radio, accedió a reunirse conmigo para investigar. Ambos estábamos preocupados por la posibilidad de que alguien realmente estuviera atrapado en esa zona peligrosa. Nos encontramos en el límite del sendero que conducía al área cerrada. La noche era más oscura que de costumbre y la luna apenas iluminaba el bosque. Con linternas en mano, comenzamos a caminar, siguiendo el rastro débil de la señal. Cada paso parecía resonar en el silencio, y el viento que antes era suave ahora sonaba como un murmullo constante entre los árboles. Después de casi una hora, llegamos al área donde se suponía que estaba la fuente de la señal. Pero no había nada. Ni campistas, ni luces, ni signos de actividad reciente. Solo árboles caídos, rocas y el terreno inestable que esperábamos encontrar. Sin embargo, la radio seguía transmitiendo. Por favor, no puedo salir. La voz ahora era más clara, pero seguía sonando distante, como si viniera de algún lugar profundo en el bosque. Ben y yo nos miramos, ambos sintiendo la misma inquietud. No había manera de que alguien estuviera usando esa frecuencia en un área tan remota y peligrosa sin dejar rastros. Pero la voz seguía llamándonos. Exploramos la zona durante otra hora, iluminando cada rincón con nuestras linternas, buscando cualquier señal de vida. Encontramos huellas en el barro, pero eran extrañas. Parecían humanas, pero había algo raro en ellas. Eran demasiado largas, como si quien las hubiera dejado tuviera pies desproporcionados. Ben hizo una broma nerviosa sobre algún animal raro, pero ninguno de los dos se rió. De repente, la radio emitió un sonido más fuerte, un crujido seguido de un susurro bajo que no pudimos entender. Luego, la voz cambió. ¿Por qué están aquí?, dijo, esta vez con un tono más claro, pero lleno de algo que no puedo describir, algo que me puso la piel de gallina. Era como si la voz supiera que estábamos allí. Ben y yo nos congelamos. Intenté responder, pero mi voz temblaba. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? La respuesta fue inmediata, pero no lo que esperábamos.
Ya no importa, no pueden irse. Las linternas parpadearon. El viento se detuvo y un silencio sepulcral cayó sobre el bosque. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ruido sordo, como pasos pesados en la distancia. Pero no venían de una dirección específica. Era como si el sonido estuviera en todas partes, rodeándonos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentábamos localizar la fuente del ruido. Las huellas en el barro que habíamos encontrado antes ahora parecían más frescas, como si alguien hubiera pasado por allí segundos antes. Pero no había nadie. De repente, las radios comenzaron a emitir un zumbido ensordecedor, seguido de un grito agudo que nos hizo soltar los dispositivos. «Vámonos de aquí», gritó Ben, y no lo pensé dos veces. Corrimos de regreso al sendero, nuestras linternas apenas iluminando el camino. A cada paso, sentía que algo nos seguía. Podía oír ramas quebrándose y hojas moviéndose detrás de nosotros, pero no me atreví a mirar. Solo corrí, con el pecho apretado y el miedo impulsándome. Cuando finalmente llegamos al límite del sendero, nos detuvimos para recuperar el aliento. Miré hacia atrás, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Sin embargo, el silencio no era normal. Era un vacío absoluto, como si el bosque entero hubiera dejado de existir. De regreso en la estación, intentamos analizar lo que había pasado. La radio seguía emitiendo estática, pero la voz ya no se escuchaba. Al día siguiente, volvimos al área con más guardabosques, pero no encontramos nada. Las huellas habían desaparecido, y el bosque estaba tan tranquilo como siempre. Nadie nos creyó cuando contamos lo que habíamos experimentado, y la voz nunca volvió a escucharse. Desde entonces, evito esa parte del parque. No sé qué era lo que encontramos esa noche, pero una cosa es segura, no era humano. Y aunque trato de olvidarlo, a veces, cuando estoy solo en la estación durante la noche, escucho un leve crujido en la radio, seguido de un susurro que me hiela la sangre. No puedo salir. Las reglas extrañas. Cuando acepté el trabajo de guardabosques, pensé que sería sencillo. Siempre había amado el bosque, la tranquilidad que ofrecía, la conexión con la naturaleza. Creí que patrullar senderos, mantener los campamentos seguros y vigilar los incendios desde la torre sería una forma pacífica de ganarme la vida. Lo que no sabía era que este bosque, ese lugar que parecía tan hermoso durante el día, guardaba secretos que nadie se molestó en explicarme, al menos no de manera directa. En lugar de advertencias claras, lo único que recibí fue una lista de reglas extrañas que se me entregó mi primer día. Recuerdo como el jefe de la estación, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y los años, me miró fijamente mientras me entregaba la hoja con las reglas. Su expresión era seria, casi solemne. Pensé que sería algo relacionado con la seguridad, algo lógico. Pero cuando comencé a leer, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Si estás en la torre de vigilancia y escuchas a un compañero pidiendo ayuda desde el bosque, ignóralo. No salgas de la torre después de la medianoche, pase lo que pase. Si miras algo entre los árboles y te parece extraño, aparta la vista de inmediato. Si sientes que alguien te observa desde afuera, no abras la puerta, ni siquiera para mirar. Cuando escuches pasos alrededor de la torre, no enciendas las luces. Levanté la vista, esperando que el jefe se riera y me dijera que era una broma, una especie de iniciación para los nuevos. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se limitó a decir, cumple las reglas y estarás bien. Lo dijo de una manera tan seria que no me atreví a reír ni a cuestionarlo. Solo asentí y guardé la hoja en mi bolsillo. La primera semana fue tranquila. La torre donde me asignaron era una estructura de madera situada en una parte remota del bosque. Desde ahí tenía una vista impresionante del área, una extensión infinita de árboles que se extendían como un mar verde hasta donde alcanzaba la vista. Durante el día, todo parecía normal. Subía al punto más alto de la torre, revisaba que no hubiera señales de humo y escuchaba los sonidos del bosque,
pájaros, ramas crujientes, el viento. Era incluso relajante. Pero las noches eran distintas. El primer incidente ocurrió durante mi tercera noche en la torre. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba terminando de anotar algunos detalles en mi bitácora cuando escuché algo. Fue un sonido bajo, como un murmullo, que venía de los árboles debajo de la torre. Apagué la linterna y me acerqué a la ventana, tratando de ver qué era. El bosque estaba oscuro, pero la luz de la luna iluminaba ligeramente las copas de los árboles. Entonces lo escuché claramente. «Ayuda, por favor, ayúdame». Era la voz de un hombre. Sonaba angustiado, como si estuviera herido. Mi primer instinto fue agarrar mi linterna y bajar para ayudar. Pero justo cuando me disponía a abrir la puerta, recordé la primera regla: si estás en la torre y escuchas a un compañero pidiendo ayuda desde el bosque, ignóralo. Me congelé. ¿Era una coincidencia? ¿Realmente alguien necesitaba ayuda o era lo que las reglas me advertían? La voz continuó llamándome, cada vez más desesperada. «Por favor, está oscuro, me caí, no puedo moverme». Sentí un nudo en el estómago. Parecía tan real, tan humano. Pero algo en el tono era extraño. No podía explicarlo, pero había algo que no encajaba. Decidí quedarme en la torre, como decían las reglas. Me alejé de la puerta y me senté en una esquina, esperando que la voz se desvaneciera. Pero no lo hizo. Por horas, esa voz continuó llamándome, a veces más cerca, a veces más lejos. A veces sonaba como si estuviera justo debajo de la torre y otras como si se alejara entre los árboles. Intenté ignorarla, pero el miedo me mantenía alerta. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, bajé con la esperanza de encontrar alguna señal de que lo que había escuchado no era real. Tal vez, pensé, era un animal o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando llegué al suelo, vi algo que me heló la sangre. Había huellas. Eran demasiado grandes para ser humanas y estaban desparramadas como si algo pesado y deforme se hubiera arrastrado alrededor de la torre. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que me encontraba solo en la torre, sentía que algo me observaba. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí. Los pasos alrededor de la torre se hicieron más frecuentes. Siempre eran lentos, como si algo estuviera caminando en círculos, estudiándome. Una noche, escuché algo raspando la madera de la puerta, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Me acurruqué en la esquina de la habitación, con mi linterna apagada, temblando y repitiéndome que no debía abrir. Lo peor ocurrió cerca del final de mi primera quincena. Era otra noche oscura y estaba revisando el horizonte con mi linterna cuando noté algo entre los árboles. Había una figura, inmóvil, parada a unos 100 metros de la torre. No podía distinguir detalles, pero era alta, demasiado alta para ser humana, y delgada, con extremidades alargadas que parecían estirarse hacia el suelo. Mi instinto fue apuntar la luz hacia ella, pero recordé la tercera regla: si miras algo entre los árboles y te parece extraño, aparta la vista de inmediato. Apagué la linterna y me alejé de la ventana, tratando de calmar mi respiración. Pero cuando cerré los ojos, sentí que seguía ahí. Podía sentir su mirada, fría y penetrante, clavada en mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a asomarme nuevamente. Cuando lo hice, ya no estaba. Pero el alivio duró poco. Esa noche, la figura regresó, esta vez más cerca. Cada vez que apartaba la vista, parecía avanzar unos pasos más hacia la torre. Finalmente, desapareció justo antes del amanecer. Decidí hablar con el jefe al día siguiente. Le conté todo, esperando que me diera una explicación, que me dijera que todo tenía una razón lógica. Pero simplemente me miró con una expresión seria y me dijo: ahora entiendes por qué tenemos las reglas. No trates de entenderlo. Solo síguelas. Desde entonces, nunca volví a ver el bosque de la misma manera.
Aunque el trabajo continuó, cada noche era una batalla contra el miedo y lo desconocido. Nunca supe qué era lo que acechaba entre los árboles que producía esos pasos, esas voces, esas figuras imposibles. Pero aprendí a seguir las reglas. Porque en el bosque hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no podemos entender, y la única manera de sobrevivir es ignorarlas. A veces, por las noches, todavía escucho esa voz en mis sueños. Siempre me llama, pidiendo ayuda, rogándome que salga. Y aunque sé que no es real, el miedo siempre vuelve, como una sombra que nunca se disipa del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.